Usted es de Paraguay, nació en nuestro vecino país. Exactamente. Se vino de Soy pequeño paraguayo. acá, ¿cómo es su vida? A ver, cuéntele un poco a la gente. Sí. Nosotros como papá estaba viviendo en la Argentina, se vino 2 o 3 o 4 años antes y nos trajo buscando un mejor porvenir. Somos 3 hermanos y llegamos a la Argentina en el año 69. Su padre vino a trabajar. Papá vino a trabajar, nos enviaba dinero, aceite, frazadas, porque eso era frecuente en la Argentina, lo que nosotros no teníamos allá. Usted era de familia humilde en Paraguay. Muy humilde, muy trabajadora, pero humilde. Cuando papá se vino a la Argentina y después nos trajo, mandó la carta, porque no existía otras cosas, mandó la carta diciéndole a mamá: Petrona, prepárate porque van a venir todos a la Argentina. Cuando yo llegué, que vine en tren, ferrocarril, a la estación Federico Lacroce, nos fue a buscar papá, subimos en el tren, dice: ahora vamos a casa. Y mientras viajaba, yo veía las casas de este lado, de aquel lado, e iba pensando, 14 años, había hecho el segundo año en Paraguay, y venía para acá, y yo pensaba, ¿cuál será mi casa? Porque veía casas lindas, casas que yo no veía en mi pueblo. ¿De qué pueblo es? De Iturbe. Nuestra casa era de barro, con techo de paja. Entonces yo decía, ¿cuál será mi casa? Cuando llegamos a la estación, con todos los paquetes, con todos los bultos, con todas las valijas, y llegamos, ¿dónde llegamos? A una villa miseria. Ahí sentí la sensación de angustia enorme. Yo dije, no, porque al menos allá en el campo corríamos, tenía todo campo. Y las villas es una casa al lado de otra con un pasillito finito así. Ahora, doctor, ahora continúa usted, pero ¿sabe qué? Lo primero que refiero es, yo no sabía esta historia suya, porque siempre se dice que hay mucha gente que entra a la delincuencia, muchos pibes que entran a la delincuencia porque vienen de la pobreza. Está estigmatizado también, ¿no? Yo no soy de pensar eso, pero que vienen porque tienen carencias, e incluso hay alguna, la justicia lo piensa, Zaffaroni planteó que la sociedad es culpable de que muchos chicos entran a la delincuencia, es culpa nuestra. Sin embargo, usted viene de ese lugar. O sea, usted viene de una villa miseria, usted está contando que vino a los 14 años de Paraguay con una mano atrás, otra adelante, casa de barro, con techo de paja, llega a la villa miseria con 14 años, pero ¿y cómo se hace médico? ¿Cómo le gana a su propia historia? ¿Cómo sale adelante? Cuando cumplo 15 años, le dije a mi mamá y a mi papá, quiero empezar a trabajar. Papá me dijo, no, sos muy chico, no podés. Tenés que seguir estudiando, papá, porque yo no trabajo, porque yo trabaje no voy a dejar el estudio, voy a estudiar igual, no te preocupes. No. Se fue a trabajar mi papá y me presenté a trabajar donde ya me habían dicho que me tomaban. Tuve un solo trabajo, que es en la zapatería. Mis patrones, Héctor y Juan Carlos, me decían ya cuando terminé la secundaria y era estudiante de medicina. ¿Dónde estudió medicina? Yo empecé estudiando en La Plata. Uh-huh. Ingresé en el año 73 en la Universidad Nacional de La Plata. En el año 73 yo sufro un trauma enorme. Se quemó la villa. Se quemó mi casa. Yo me había comprado los libros de anatomía, el libro de anatomía que es el libro de Testú, y yo digo, no puedo perder esto porque no lo podía volver a comprar. ¿Se le quemaron los libros? No, me metí en el medio del incendio y rescaté mis 4 libros cuando mi mamá me gritaba. ¿Esos son los libros que rescató? Estos son los libros que rescaté. ¿En serio me dice? ¿Esos 4 libros los rescató el incendio de Estos de 4 la villa? tomos de anatomía.
fuimos alojados en una sociedad de fomento. Nunca pensé dejar el estudio. Seguí estudiando en La Plata a pesar de todo esto, hasta que llegó un momento que por mi trabajo y los chicos compañeros míos que estudiaban en La Plata alquilaban, que era muy conocido, las pensiones en La Plata. Yo no lo podía alquilar porque no tenía dinero y viajaba constantemente con el tren Roca. Tampoco podía pagarme el colectivo del Río de la Plata, tenía que viajar obligatoriamente en tren. Entonces hice el pase de facultad a la Universidad Nacional de Buenos Aires. Terminé ahí mis estudios. En la Universidad Nacional de Buenos Aires, a los 24 años yo me recibí de médico. Cuando me recibí, que me entregaron el diploma, y salía de la Facultad de Medicina, iba bajando la escalinata, mi papá me frenó. Estaba papá, mamá y un amigo de la infancia de mi padre, que también vivió acá en la Argentina, don Pancho Ramírez, que me regaló mi primer juego de lapicera Parker. Y papá me dijo: hijo, te felicito, ya sos un profesional. Lo único que te voy a pedir en la vida es que cuando un pobre llegue al umbral de tu consultorio y te diga: doctor, no tengo para pagar la consulta, nunca dejes de atender a esa persona. Y sonora a eso, por eso, en este momento tan feo que estoy viviendo, recibí cientos de mensajes de mis pacientes: doctor, no deje de atender nunca, lo necesitamos mucho a usted. ¿Nunca dejó atender a alguien que no tuviera para pagarle? Jamás. Jamás. Se habla y se discute algo que hasta me parece chiquito preguntárselo, pero se lo tengo que preguntar, es si usted es la única víctima, si la víctima es el pibe que murió, si la víctima es usted, el chico, la sociedad, si la víctima es su familia. ¿Quiénes son las víctimas acá, doctor? Yo creo que todos somos víctimas. Yo, usted, todo. Y en este caso particular, yo me siento víctima. Yo estaba saliendo de trabajar, después de cumplir un día de tarea, y quería volver a mi casa con mi familia. Y fui agredido. Yo no busqué eso. Yo no busqué nunca eso. Y entonces yo realmente me siento víctima. También a mí me duele muchísimo esa vida que se perdió. Si yo siempre trabajé y luché y estudié para salvar vidas.